En el programa de hoy recorremos Villa Rosas, un barrio con identidad propia, que nació por una iniciativa privada, pero que también tuvo su gran aporte por parte del ferrocarril. Recordamos los tiempos de esplendor de la estación Spur, la instalación del gasómetro muy cerca de allí y también el hotel de inmigrantes con el que contó Villa Rosas y que ahora cumple otra función. No se vaya, hay mucho por conocer en Aquí Pasó. Auspician este programa Municipalidad de Bahía Blanca, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Galac Wasserman, Ingeniería y Construcciones, UIBB, Unión Industrial de Bahía Blanca, Sherlock Holmes, Instituto de Inglés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y estamos nuevamente en Aquí Pasó y hoy no exactamente en Bahía Blanca, sino en un lugar que está muy cercano, que tiene su propia identidad y que es Villa Rosas. Y vamos a arrancar con un lugar emblemático de este barrio. Sí, un barrio que tiene más de 100 años, que es uno de los típicos barrios que fueron apareciendo en Bahía a medida que Bahía se iba extendiendo y sobre todo en su relación con la zona portuaria, porque Villa Rosas empezó. La fecha fundacional se tomó en 1905, empezó siendo una villa obrera, es decir, la gente que de Bahía Blanca trabajaba en el puerto podía tener una alternativa de vivir en un lugar más cercano al puerto, intermedio con Bahía Blanca. Ese es el origen del loteo de Villa Rosas, impulsado precisamente por quien era dueño de todas estas tierras, que era Ricardo Rosas. De ahí el apellido de él es el que le da nombre a la villa, ¿no? El lugar. Y estamos en un lugar que también es emblemático, hablamos del puerto, hemos ya transitado algunos lugares vinculados al puerto y sobre todo al ferrocarril, como claro, en este caso. Porque rápidamente Villa Rosas empezó a tener bastante demanda y bastante sus primeros habitantes y el ferrocarril empezó haciendo una parada en este lugar para que subieran la gente que trabajaba en Ingeniero Guay. Así que hubo una primera estación que era muy precaria, de chapa, muy simple, una parada. Y finalmente el Ferrocarril del Sur decidió construir una estación acorde a la importancia que iba teniendo Villa Rosas. Así que donde estamos hoy es precisamente en esa estación ferroviaria. Funcionaba como un interurbano, esa es la claro, idea. Exactamente. Dentro de la había un tren que salía de la estación sur en la avenida Serri con una periodicidad interesante, cada 20 minutos, cada media hora, un servicio a Ingeniero Guay con parada en Villa Rosas. Así que bueno, esta es una estación fantástica, fue construida entre 1927 y 1928, habilitada en 1928 y bautizada desde siempre, desde que era una elemental casilla, como Spur, en homenaje a Federico Spur, que era un marino de mucha trayectoria, fue capitán de un acorazado, del acorazado Almirante Brown, y bueno, el ferrocarril decidió homenajear a Federico Spur con el nombre de esta estación, que es Monumento Histórico Nacional. Ese ya da una pauta de la relevancia que tiene este lugar desde el punto de vista de la arquitectura y de la historia, y además es una estación distinta y única para nuestra región. ¿Por qué? ¿Por qué es distinta? Usa revoque en lugar de ladrillo visto, cubierta de teja. Es una estación grande, no es una estación chiquita, en el sentido, el ferrocarril tenía distintas categorías de estaciones. Esta es una estación mediana, pero de mucha importancia. Tiene dos cuerpos, uno principal, el que da a la calle donde estaba la boletería, la oficina del jefe, etc. Y tiene también una casilla menor, que bueno, es difícil a veces explicar por qué una casilla tan modesta es tan importante, porque en realidad es una arquitectura utilitaria, muy simple, que cumple una función, que es dar protección a la gente que esperaba el tren. Entonces, en esa simpleza se estaba generando, estamos hablando de 1928, una nueva manera de hacer arquitectura. Estas obras van a tener influencia en la arquitectura en general, y el hecho de que esta estación tuviera doble vía generó dos edificios. Por un lado el más importante y por el otro lado
este edificio auxiliar o de apoyo. Nosotros veíamos en un programa anterior la estación que está ahí en Villa Rosario, que fue después la terminal de ómnibus, y decíamos que lo importante era que no se había logrado conservar todo el conjunto. Acá vemos que el conjunto está casi completo. Por eso tiene ese atractivo, ¿no? Vamos a decir la verdad, la estación da pena verla. Está abandonada. Está sin cuidado, desde los pastos tapiados los lugares. La verdad que cuando uno llega a Spur, por el valor que tiene este lugar, es realmente muy penoso verlo. Pero está armado todo el conjunto y tiene un elemento que no está en ningún otro lugar de Bahía, que es el puente peatonal. El puente peatonal es una maravilla porque es de hierro, que es el material que usaban los ingleses, típico de la Revolución Industrial. Es el elemento estrella de esta estación. Es prefabricado, es decir, que todas las partes fueron elaboradas en Inglaterra y traídas acá. Se fue montando por partes e incluso está preparado para recibir otros elementos. Por ejemplo, una cubierta, ya tiene una estructura que en muchos lugares donde el ferrocarril ha seguido teniendo vida, se ha colocado la estructura de chapa, se puede cerrar incluso. Así que este puente, que no hay en muchas estaciones, en Buenos Aires hay que buscar algunas estaciones colegiales, algunas estaciones cerca de La Plata, y sí se puede ver en muchas estaciones ferroviarias de Inglaterra, donde el ferrocarril tuvo más desarrollo, pero realmente, si bien el conjunto en sí es valioso, el de Spur, el puente es la joya. Y también, lamentablemente, ahora han quitado los carteles, pero estaba prohibido subir al puente, porque está en tan mal estado, está oxidado, que es un riesgo, pero es el gran tesoro que tiene la estación. Más las casillas de señales, más la cartelería que queda con el nombre de la estación, es decir, que están todos los elementos para que este lugar lejos sea de lo más lindo, lo más pintoresco que tiene Bahía Blanca en la materia. En un sentido vamos a la estación Sud y en el otro sentido llegamos a Ingeniero Guay. Exactamente, nosotros estamos en el punto intermedio, incluso si uno se para en las vías y mira por debajo del puente, ve toda la parte de la usina termoeléctrica, o sea, advierte todo el perfil industrial de Ingeniero Guay. Así que de acá el obrero ya iba rumbo a su trabajo y era la estación intermedia justa para ese uso del día a día de trabajar, ir y volver. Supongo que también la presencia de la estación y de tan importante estación hizo que Villa Rosa se desarrollara casi como una localidad independiente. Sí, yo creo que uno siempre escucha que Villa Mitre, Noroeste, son lugares con mucha identidad. Villa Rosas, por la distancia que está de Bahía, ha llevado a tener su propia fisonomía, su propio ritmo de vida, y la estación Spur es identificatoria. Hoy la usan los colectivos, las líneas de ómnibus que terminan el recorrido en Villa Rosas hacen su parada en este lugar. Es el único uso que tiene. En manos de la municipalidad en algún tiempo se habilitó algunas oficinas para la minoridad, para un montón de obras sociales, pero bueno, hoy está abandonada, sin cuidado, ni siquiera el mínimo de cortar los pastos. Así que bueno, un tesoro, una belleza, un símbolo del ferrocarril de Villa Rosas y bueno, el rango de monumento histórico nacional, como a veces hemos dicho, es más lo pomposo que tiene que lo que en general genera para el edificio, los beneficios. Es una pena porque cuando se ocupan los lugares, aunque no tenga un fin vinculado con lo que fue hecho, se ocupan esas oficinas de una manera, también hace que se mantenga y se pueda sostener. Un edificio habitado es mucho más fácil de preservar que uno deshabitado. Sí, además es una construcción de ladrillo cubierta de teja, es decir que se puede usar, es una construcción que no es que uno la ve en ruinas. Y son metros cuadrados en una ciudad donde siempre hay demanda de lugares. Así que bueno, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de uso, recuperar esta estación y darle un destino sería lo mínimo que merece, ¿no? Bueno, vamos a seguir paseando por Villa Rosas y conociendo otras historias. No se vayan.